Continuamos con el tema 7, vamos a continuar con la teoría restante. Vamos a hablar un poco de variación genética y de variación ambiental. Ya vimos que hay casos en donde la variación que estamos viendo no solamente es ambiental, sino que está producido por diferencias genéticas entre los individuos que estamos estudiando. Entonces vamos a ver un gráfico que resume el comportamiento de tres líneas, la línea 1, 2 y 3, en tres ambientes diferentes. En el eje de las Y vemos entonces los fenotipos y en el eje de las X los diferentes ambientes y el valor para cada uno. Si tomamos, por ejemplo, la variación existente en el mismo ambiente, en tres líneas diferentes, vemos que esa variación es puramente genética. ¿Por qué? Porque en realidad el ambiente es uno solo, entonces esas diferencias que vemos entre los tres puntos se deben a diferencias genéticas que hay entre la línea 1, 2 y 3. Ahora, si tomamos, por ejemplo, la misma línea sembrada en tres ambientes diferentes, en campo, en vidriera y en invernáculo, esa variación que vemos al ser un solo genotipo es una variación provocada por las condiciones ambientales. Entonces, y esto ya lo dijimos varias veces, diferencias genotípicas más las variaciones ambientales nos van a dar los diferentes fenotipos que podemos encontrar. Y lo habíamos visto cuando habíamos hablado de norma de reacción en el tema 3. El mismo genotipo o la misma línea sembrada en cuatro ambientes diferentes nos dan fenotipos diferentes por las variaciones ambientales. Entonces, esa variación fenotípica que vemos tiene componentes y vamos a hablar un poco de heredabilidad en sentido amplio, que se resume como HCA o H grande cuadrado. La variación total que observamos está compuesta por la variación debida a diferentes genotipos más la variación debida al medio o al ambiente. Entonces la fórmula es BT de total igual a BG más B. La heredabilidad en sentido amplio va a medir el porcentaje de variación fenotípica de un carácter en una población dada debida a las diferencias genéticas. Por lo tanto, lo calculamos como la variancia genética dividido la variancia fenotípica. Bien, y ahí entonces tenemos el desarrollo de la fórmula. Este valor es muy importante porque nos dice cuánto de la variabilidad total que estamos viendo se debe a diferencias entre los genotipos y nos separa un poco lo ambiental. En todo lo que es mejoramiento genético es un valor muy importante porque como ya vimos que le pasó a Johansen, tenemos que diferenciar si las diferencias que estamos viendo son por diferencias genéticas o son debido al ambiente. Bueno, la proporción entonces de la variancia total que se debe a diferencias genéticas constituye la heredabilidad en sentido amplio de un carácter para un ambiente determinado. Y vamos a ver un ejemplo. Disponiendo de líneas puras, podemos calcular entonces la heredabilidad en sentido amplio. ¿Cómo o de dónde sacamos los datos? La variancia total la vamos a sacar de la variancia de la F2. ¿Por qué de la F2? Porque ya sabemos que la F2 es producto de la segregación de los híbridos F1 más la variación ambiental. Recuerden que la variación ambiental siempre está. ¿De dónde sacamos el valor por ahí más importante, que es el valor del ambiente, el valor de la variancia ambiental? De aquellos individuos que no poseen variación genética. ¿Cuáles no poseen variación genética? Los dos padres puros, padre 1 y padre 2, que sabemos que son homocigotas, y la F1, que aunque es híbrido, no importa el número de genes, es uniforme, es un solo genotipo el de toda la F1. Entonces, con el promedio de esas tres variancias podemos estimar la variancia ambiental. Vamos a poner un ejemplo. En Nicotiana longiflora, la variancia ambiental es de 8,76, la variancia total sacada de la F2 es de 40,96, y sabiendo que
la fórmula anterior, BT es igual a BG más BM, podemos despejar la variancia total, que en este caso nos da 32,20. Perdón, la variancia genética, que en este caso nos da 32,20. Entonces, ya tenemos los tres valores, BG, BM y BT. Podemos calcular la heredabilidad en sentido amplio como la variabilidad genética sobre la variabilidad total, y eso nos da 0,79 o 79%. ¿Qué significa eso? Que el 79% de la variabilidad que estamos observando se debe a diferencias genotípicas entre individuos. Entonces, la heredabilidad no mide el grado en que un rasgo está determinado por los genes, sino la proporción de la variación fenotípica que se debe a diferencias genéticas. Yo por eso dije recién en ese 79% que explica cuánto de la variabilidad total es atribuible a diferencias genéticas entre individuos. La estimación de heredabilidad es válida únicamente para esa población y en el ambiente donde se ha determinado. Yendo un poquito más fino, también podemos calcular la heredabilidad en sentido estricto, porque nos da un poquito más de detalle, más de precisión, porque la heredabilidad en sentido estricto tiene en cuenta que la variación genética tiene tres componentes en realidad. Una variación por aditividad, una variación por dominancia y una variación por la interacción entre genes diferentes. De estas tres variancias, la única que se hereda es la variación por aditividad. Esta es la que contribuye al fenotipo total. ¿Por qué es la única que se hereda? Porque la variación por dominancia se va a reconstituir en la fecundación. ¿Dónde está la dominancia? Es la dominancia que ejerce, por ejemplo, el alelo A grande sobre el alelo A chica en un genotipo que sea heterocigota. Entonces, en este caso necesitamos que estén los dos alelos juntos. Recuerden que una gameta va a tener un solo alelo para cada gen. Por eso es lo único que se hereda. Y la variación que generan las interacciones entre genes es la interacción que genera el gen A con respecto al gen B, que son todas las epistasis y acciones mutuas que ustedes ya estudiaron en el tema 4. Estas dos variaciones entonces no se heredan, necesita del genotipo completo para reconstituirse y lo hace de manera habitual. Las que se heredan entonces son la variación por aditividad de cada alelo. Entonces la fórmula que habíamos visto de la variancia total es igual a variancia genotípica más la variancia ambiental, la podemos desglosar ampliando los componentes de la variancia genética como BA más BD más BI. Y por supuesto le tenemos que agregar entonces la variancia ambiental. El cociente entre la variancia aditiva y la variancia total se conoce como heredabilidad en sentido estricto. Cuando hacemos selección vamos a también marcar lo que es diferencial y lo que es ganancia. Algo estuvimos hablando cuando vimos el experimento de Johansen. Cuando la heredabilidad en sentido estricto la calculamos después de un experimento de selección, la vamos a denominar heredabilidad realizada. Y esa ganancia, que en realidad también se puede encontrar como progreso genético, respuesta a la selección o ganancia por selección, es la diferencia entre la media de la descendencia de los progenitores que elegimos y la media de la población original. Es lo que realmente logramos mejorar por selección. Y el diferencial de selección es lo que podemos lograr cuando seleccionamos antes de lograr una descendencia. O sea que es la diferencia entre la media de los progenitores seleccionados y la media de la población original. Si repasan el video donde vimos a Johansen, en el cuadro resumen veíamos que el diferencial de selección o los diferenciales de selección eran grandes. Era la diferencia entre un poroto pequeño y una selección de porotos grandes. Lo que no logró Johansen es tener progreso genético. O sea que a veces el diferencial o tener un diferencial de selección grande
no asegura un progreso genético o una ganancia por selección. Y eso es debido porque el diferencial de selección, en el diferencial de selección está incluida o puede estar incluida la variación ambiental también. Con esos dos valores podemos calcular en la relación la heredabilidad realizada. Y aquí tenemos estos gráficos que ustedes tienen en el manual, en donde vemos lo que decíamos recién. Hay casos en donde el diferencial existe. Recuerden que el diferencial es la diferencia de los progenitores seleccionados, que ellos son estos, por alguna razón, los que elegimos para la próxima descendencia son estos, y la media de la población. Esta diferencia es diferencial. Ahora, luego de una generación, no hay ganancia, la heredabilidad es cero. ¿Por qué? Porque el promedio que yo quería en realidad era este y se volvió al original, por lo tanto no hay ganancia. ¿Cuál sería el caso ideal? Que es muy complicado en la práctica. Que el diferencial que yo elijo se convierta todo en ganancia. Fíjense que ahora el nuevo promedio de esta descendencia es el promedio de los progenitores que yo elegí. Entonces la heredabilidad es 1. ¿Qué es lo normal? Casos intermedios, en donde el diferencial aporte algo a la ganancia. Entonces, el diferencial de selección y la ganancia por selección, la heredabilidad calculada a posteriori, ya dijimos que en un experimento de selección se llama heredabilidad realizada y se calcula como ganancia sobre diferencial. Vamos a continuar con los problemas de esta última parte de la teoría. Dice en una población, una especie alógama, vegetal alógama, o sea que es desde autofecundación cruzada, el ancho promedio de la hoja es de 1,5 centímetros, con una variancia de 0,366. Por sucesivas autofecundaciones se obtuvieron dos líneas endocriadas, recuerden que las líneas endocriadas son altamente homocigotas, que al cruzarse dieron una descendencia con un ancho de hoja promedio de 1,2 centímetros y una variancia de 0,86. Y la pregunta es, ¿qué componentes de la variancia se pueden estimar con esos datos? Entonces, tenemos una población. Recuerden que la población es una mezcla de genotipos y sobre todo una especie que es alógama, que es de fecundación cruzada. Por lo tanto, esta variancia, ¿qué está representando? Está representando siempre el ambiente, pero también está representando la mezcla de genotipos. Por lo tanto, acá también hay variación genotípica. ¿Qué tenemos entonces? Si hay variación ambiental y también hay variación genotípica, tenemos variación total. Entonces, la variación total es de 0,366. ¿Qué otro componente podemos estimar? Tenemos entonces dos líneas puras, la línea 1, la línea 2, que se cruzó y dio un F1 con un ancho de hoja promedio de 1,2 centímetros y una variancia de 0,186. El mismo razonamiento de recién. ¿Qué hay adentro de esta variancia que vemos? Siempre hay variación ambiental. Lo que tenemos que deducir es si hay distintos genotipos. Y estamos ante un F1 por el principio de la uniformidad. Si estamos cruzando dos líneas altamente homocigotas, la F1 va a ser un polihíbrido, pero va a ser toda genotípicamente igual. Entonces, la variancia que estamos observando en ese dato de esa F1 es variancia ambiental, 0,186. De los tres componentes nos queda solamente la variancia genotípica, que la calculamos como, o despejando la fórmula de la variación total que tenemos acá arriba, la variación total menos la variación del medio que la tenemos arriba. Entonces, la variación genética va a ser igual a 0,366 menos 0,186, lo que es igual a 0,18. Entonces ahí tenemos los tres valores.
los tres valores de los tres componentes. La pregunta B dice que HSA o qué heredabilidad en sentido amplio tiene el carácter ancho de hoja. Recordemos entonces que la heredabilidad en sentido amplio es la proporción de la variación total que es atribuible a diferencias genotípicas. La variación genética la tenemos, 0,18. La variación total la tenemos, 0,366. Y esto es igual a 0,491 o 49,1%. ¿Qué quiere decir ese 49,1%? Que el 49,1% de la variancia que vemos en la población, la que está en el enunciado, es atribuible a diferencias genéticas entre individuos. Entonces tenemos respondido también el inciso C del problema. El problema 9 dice un análisis para determinar los componentes genético y ambiental de la longitud de la flor de tabaco. Se obtuvieron los siguientes resultados y tenemos un valor de padre 1, padre 2, F1 y F2, individuos, o sea el N, la media y la variancia. Determina entonces la variancia debida al medio, la variancia genotípica y la heredabilidad en sentido amplio. Se los voy a dejar para que lo practiquen, tienen toda la información en la teoría. Recuerden lo que hablamos de las variancias de la F2 y de las variancias del padre 1, padre 2 y F1. El problema número 10 dice, se desea conocer la variancia genética del carácter peso verde en alfalfa en una región determinada y para ello se disponen de 20 clones y 10 individuos por clon. Entonces tenemos el clon 1, el clon 2, el clon 3, así hasta el clon 20. Y dentro de cada clon hay 10 plantas, 3, 4, 5, hasta la 10, para cada uno de esos clones. Luego de cortar y pesar cada uno de ellos, se permitió calcular la variación dentro de clones, que es igual a 10, y la variación entre clones diferentes, que es igual a 40. Y lo que nos pregunta es, ¿cuál es la heredabilidad en sentido amplio? Vamos a ver, ¿qué variación hay entre clones distintos? Entonces, entre el clon 1 y el clon 2 son clones diferentes y son diferentes al 3 también. Y recuerden, siempre vamos a tener variación ambiental. Eso no lo podemos quitar nunca. Pero como son clones diferentes, también vamos a tener variación genética. Entonces, esta variación es variación genética más variación ambiental. ¿Y qué pasa con la variación dentro de clones? Estamos hablando de un solo clon. Todas las plantas son iguales entre sí. ¿Pero por qué hay una variación? Esta variación, ¿a qué se va a deber? Es ambiental. Entonces, dentro de clones vamos a tener variación ambiental. Con estos datos y ese razonamiento, ustedes ya pueden calcular la variación genética, la variación total, para calcular el porcentaje de heredabilidad en sentido amplio de ese carácter. El problema número 11 nos da dos caracteres en una especie animal, largo de pata y diámetro de tórax, y observándose distintas variancias, variancia total y ambiental, tanto para un carácter como para el otro. Y lo que nos plantea es calcular la heredabilidad en sentido amplio de cada uno y decir cuál de las dos tiene mayor valor. ¿De qué nos va a servir? Si nosotros seleccionamos animales o plantas utilizando el valor de mayor valor, utilizando la heredabilidad de mayor valor, sabemos que el ambiente mete menos ruido. Entonces los datos son más precisos. ¿Por qué?
porque la variabilidad que estamos observando es atribuible a diferencias genotípicas. Cuanto mayor es el valor de heredabilidad en sentido amplio, más preciso es el experimento de selección. Entonces, en este creo que no van a tener problema, es aplicar el razonamiento que estuvimos aplicando hasta ahora. Y por último, el problema 12, que se hace de igual manera. La única diferencia es que estamos trabajando con líneas altamente endocriadas de animales. Los animales toleran mucho menos la endocría que las plantas. Fíjense que en las líneas altamente endocriadas dicen que son de escaso valor y pocos individuos. Entonces, acá tienen varias opciones, todas están bien, todas están bien. Una de las opciones para el cálculo de la variación ambiental es tomar una ponderación mayor del F1 haciendo padre 1 más padre 2 más 2 veces la variación de la F1 y dividiéndolo por 4. Esa es una opción para el cálculo de la variación ambiental. Y la otra opción es que solamente tomen la variación de la F1, que en este caso es 36. En uno de los casos ponderamos a la F1 como mayor peso, en la otra descartamos a los padres por esto que dice que son líneas altamente endocriadas y tomamos únicamente el valor de la F1 como valor de la variación ambiental. Recuerden que la variación de la F2 siempre va a contener la variación ambiental, pero en la F2 hay segregación de la F1, por lo tanto hay variación genética y que todo esto es variación total. Entonces pueden terminar de resolver los problemas de esta segunda parte. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tema.